Exacto, bueno, pues un asunto de esos que no es el primero, lamentablemente, y ni es exclusivo en Estados Unidos, han ocurrido en diferentes partes del mundo, sirve para que la sociedad reflexione del estado que guarda, de sus leyes, que reflexione y tome medidas. En Estados Unidos se sabe, es lamentable, pero es más fácil que un joven consiga una ametralladora, una subametralladora, una escopeta, una escuadra, a que consiga que le vendan una cerveza en un bar por ser menor de edad. De tal modo que eso sirve para que los gobiernos, los legisladores reflexionen sobre sus leyes, sobre todo en Estados Unidos, donde la ley de armas permite la posesión, permite que cualquier ciudadano pueda adquirir hasta 10 armas en la misma operación comercial, tenerlas en su casa, transportarlas en sus vehículos. Tenemos el caso, ha trascendido, que este joven tenía armas en su casa, su madre practicaba el tiro los con llevaba él, a tirar. los llevaba. Eso estamos hablando de una cultura que, bueno, trae consecuencias como esta que acaba de ocurrir, y que, bueno, corresponde a los legisladores de Estados Unidos, corresponde a los legisladores de todos los países, establecer leyes que limiten, o al menos que consigan mayores requisitos para que una persona pueda tener en posesión su arma o pueda portarla. Ese es el fondo. Las armas, si usted pone las armas en una mesa junto con la cocaína, con un sobre de cocaína, morfina, heroína, marihuana, y se dará cuenta que esas piezas o esos artículos son inofensivos. Es el hombre el que les da la finalidad, es en base a la cultura, su preparación, la que hace que le dé el uso a esos elementos, a esos, se puede decir, a esos artículos, porque las armas, como le digo, son inofensivas indudablemente. Entonces el asunto está en las personas, en su cultura, su preparación. Ya ahorita sobra decir las formas o las cosas que debieron haber ocurrido, revisar al muchacho, su estado psicológico. Podríamos hablar de la falta de precaución de una escuela, de permitir que un muchacho entre a la escuela con el arma al hombro, ¿sí? Porque no fue un asalto, no fue algo que fue escondido. Quizás esa escuela no estaban preparados, dicen, tenían ya restringido el servicio de seguridad, no había la demasiada vigilancia, pero estaremos hablando de lo que debió haber sido y que no fue. Tendremos que hablar de los hechos crudos, reales, y todos debemos de tomar medidas para que no ocurra en nuestro país, o al menos tampoco ocurra en nuestras familias. Fíjese que estoy leyendo, tomado de BBC Mundo. Las autoridades estadounidenses afirman que Adam Lanza, de 20 años, vestido con uniforme de combate, fue quien llevó a cabo este viernes uno de los tiroteos en una escuela más mortales en la historia de los Estados Unidos. La policía del estado de Connecticut dice haber encontrado lo que llaman pruebas muy sólidas que esperan que puedan responder las preguntas sobre los motivos del pistolero. Mató 20 niños, 6 adultos en la escuela elemental en donde trabajaba su madre. Luego se cree que se disparó a sí mismo. Más temprano dijo la policía que había matado a su mamá. Según testigos, no dijo nada mientras disparaba contra los niños antes de suicidarse. Aunque hoy todos hablan de Lanza, sus ex compañeros no se acuerdan mucho de él. Pasaba inadvertido, pero efectivamente lo que usted habla, don Juan Pablo, de que es más fácil en Estados Unidos conseguir un arma que les vendan cerveza o vino a menores de edad, y considerando que allá es hasta los 20 años, ¿no? Imagínese usted que un chamaco que ande conduciendo sin licencia está penado en Estados Unidos. Entonces es más fácil que ande armado, ¿sí?, a que ande conduciendo un automóvil. Entonces eso refleja, eso nos dice cómo están las leyes, cómo están estructuradas las leyes en Estados Unidos. Es el país que los ciudadanos eligieron, sus legisladores, sus congresistas, son los que establecen las leyes. No vamos a hablar de los grandes intereses
económicos que existen detrás de la industria de la guerra, de la industria del arma, que son los que empujan. Hay asociaciones de cazadores que ellos siempre están peleando, discutiendo y presionando para que se les respeten su derecho a tener arma en su casa por su seguridad, incluso hasta deporte, lo pueden justificar. Ese es el gran conflicto, ese es el gran problema que va a tener el mismo presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no es como aquí en México, que da línea a sus congresistas, claro, a sus legisladores, y estos aprueban enseguida lo que les está mandando el presidente. En Estados Unidos los poderes están muy divididos, los congresistas toman sus propias decisiones, muchos de ellos también están coludidos, hay que decirlo, que son avalados o patrocinados por la industria de la guerra y están ahí en los congresos precisamente para defender los intereses. Pero hay más equilibrio, don Juan Pablo. Exacto. ¿Y por qué, dirán ustedes, queridos televidentes, por qué tomar el tema si es un tema internacional? Precisamente, por la repercusión que tiene hacia acá. Claro. Hablábamos hace quizá un año, cuando se introducen aquellas armas, no me acuerdo cómo se llamó, Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, no, Rápido y Furioso, sí, el operativo Rápido y Furioso. Bueno, cuando introducen estas armas, que el mismo gobierno de México empezó a hacer presión y que porque venden tantas armas sin ningún control, y los estadounidenses se enojaron con que estuviéramos señalando nuestro gobierno precisamente el de Estados Unidos. Creo que son dos cosas, don Juan Pablo. Una, precisamente la ley de armas de fuego, de posesión de armas de fuego en Estados Unidos. Y la otra es la educación. Yo voy más al lado de la educación y conviene tocar el tema por una razón muy simple. Precisamente en estas fechas tenemos el regreso de muchos jóvenes latinos que viven, son educados en Estados Unidos, que adquieren una cultura en ese país y regresan a vacacionar. Costumbres acá. Exactamente. Entonces el gobierno de México debe tomar medidas precautorias para evitar que esa cultura se contagie a la cultura de los mexicanos y al rato, más adelante, tengamos unas situaciones similares. Muchos jóvenes, precisamente ¿qué le puedo decir? De la parte norte del país, de Matehuala hacia arriba, todos los jóvenes que regresan de Estados Unidos traen su forma adaptada ya de vestir, de conducirse, de tatuarse, de peinarse, y todas esas modas las adquieren allá y vienen a contagiar o imponer aquí en su país con sus primos, con sus familiares. Entonces, desgraciadamente, esas culturas se expanden y eso es lo que el gobierno de México debe tomar medidas en ese sentido. No solamente estar pensando en cuestionar que las consecuencias que vive Estados Unidos son culpa de ellos mismos, sino que a México le corresponde tomar medidas precautorias, prevenir, y los legisladores desde ahora deben de estar estudiando precisamente esas cosas o esas leyes que pudieran evitar que este país viviera situaciones similares a los que vive continuamente en Estados Unidos. Juan Pablo, fíjese que una de las virtudes que nos trajo esta americanización de nuestra cultura, o este gran número, vemos ahí al presidente consternado, este gran número de paisanos que se van y que retornan, que no tan solo nos traen los dólares, que todo el mundo solamente hablamos de los dólares que traen, no tan solo eso, trajeron el SIDA, trajeron, la mayoría, el 99% de nuestros connacionales no son así, pero han permeado. No estoy hablando mal de ellos, saben cuánto quiero y defiendo, y hace precisamente 15 años a mí me tocó instituir, no estoy hablando mal de mis connacionales, yo instituí, por si alguien no lo sabía, me apuré y me preocupé por instituir el Día del Paisano, por festejarlos, que quede claro. Pero sí estoy hablando de mucha gente que es más, ni siquiera les mandaban el dinero a la familia, pero que sí trajeron, repito, SIDA, el uso de drogas, el uso de
de maneras de vestir diferente, de maneras de tratar a los papás diferente. Esto ha sido lo malo de la americanización que nos ha tocado vivir. Pues claro, y pues estar tan cerca de ellos y ser tantos los miles de latinos o mexicanos que viajan a trabajar, pues por fuerza del tiempo y la costumbre van adaptándolas, de tal modo que, como yo le digo, en el fondo lo que en nuestro país compete es tomar medidas en ese sentido y evitar sobre todo las cuestiones del armamentismo. Es tan cotidiano en Estados Unidos, incluso es un sinónimo de fuerza para el americano estar armado, ¿sí? Entonces esas cosas, esas costumbres, esas culturas deben de frenarse, que no contagien a nuestros connacionales, y evitar en lo posible una situación. Hay situaciones que, por ejemplo, el caso de este joven, pues debe tener algún problema psicológico. La madre debe haber atendido, estar preocupada por él y debe haberlo detectado, pero volvemos a lo mismo, es hablar de lo que debe haber sido, y tendremos que hablar de lo que ocurrió y de lo que es conveniente prevenir e impedir, porque la educación es la base, y sobre todo de ahí me quiero pasar a la educación en México. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial? Si usted. Y regresamos, porque efectivamente, ¿en qué estriba y en dónde está, digamos, el meollo del asunto? Usted dijo bien, en la educación, y esta semana se dio precisamente un importante anuncio al respecto. Si me permite, vamos a mensajes, no le cambie, regresamos. Le recuerdo que están nuestros teléfonos 879858 y para mensajes el 487-121-0583. Y yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos.